Buenas tardes, soy el arquitecto José Ábalos Manco. Estamos en la segunda clase del módulo de declaratoria de fábrica. Como observamos la clase anterior, ¿no? Dentro de lo que es la terminología de declaratoria de fábrica está inmiscuida todo el tema de lo que es básicamente las edificaciones, ¿no? ¿Qué cosa es la declaratoria de fábrica? Lo vamos a ver en este día, en esta clase, pero vamos adelantando, ¿no? Como habla la terminología, estamos hablando de declarar la fábrica. Básicamente, como explicábamos la clase anterior, hablar de fábrica implica un término un poco antiguo, ¿no? Más registral, más legal, ¿no? Sobre las edificaciones de mayor altura que vi en el centro de Lima o en Lima antigua, ¿no? Estamos hablando de 1920, ¿no? 1900, pues son términos un poco que jalan de esos años, ¿no? Cuando hablamos de fábrica en esa época, hablábamos de que nadie podía construir más que una fábrica, ¿no? Fuera de la iglesia, que era un uso respectivo. Entonces, se hablaba, ¿no? De que existían edificaciones que habían que declarar ante el organismo administrador, en este caso, cuando se culminaba la construcción y se daba pues una autorización de culminación, hoy día llamada conformidad de obra, ¿no? Se declaraba ante la municipalidad la culminación de la fábrica o la culminación de la edificación construida, ¿no? Entonces, básicamente esto de acá es lo que nosotros vamos a entrar a hablar. Pero todas las edificaciones, si tuvieran un proceso normal de lo que es la construcción y su culminación hasta la entrega de conformidad de obra, pues estaríamos hablando de lo que debería ser lo básico, lo lógico en un sistema de ciudad, ¿no? Que todo aquel que es propietario, no posesionario, directamente tiene que declarar, primero solicitar licencia para construir, posterior declarar lo construido, en este caso la declaratoria de fábrica. Pero en el Perú existe pues lo que llamamos la informalidad. La informalidad se viene dando de hace años. Hoy día vamos a hacer un repaso, ¿no? De informalidades, y más aún vamos a observar la casuística que pueden encontrar o que podemos encontrar básicamente al declarar una fábrica. Esa casuística implica saber qué edificaciones puede llegarnos, ¿no? Aquel que maneja pues el tema municipal o aquel que tiene interés de saber en qué manera, ¿no? Las edificaciones influyen en la ciudad. Tenemos que ver de dónde nacen las edificaciones que en un momento dado, por el trabajo mismo de verificador que somos, ¿no? O de profesionales ligados a esto, saber de esa edificación, pues de qué año fue construido aproximadamente. O si estamos hablando a lo mejor de un programa de vivienda del Estado, o estamos hablando a lo mejor de un barrio fiscal, o un barrio obrero, ¿no? O estamos hablando de una unidad vecinal. Son pautas históricas dentro de la construcción en el Perú que nos permite a nosotros tener una pauta, ¿no? Para poder en un momento determinar antigüedad de la construcción. No siempre nos va a llegar la casa de 2 pisos, individual, unifamiliar, porque nos va a llegar a lo mejor departamentos, digamos, construcciones en quinta, ¿no? En altura, ¿no? Algunos mercados, ¿no? Algunas edificaciones, como la que vamos a ver hoy día, ¿no? En la cual entra pues el criterio para poder determinar lo que es la declaratoria de fábrica. Empezamos la clase. Hablamos sobre el tema de regularización. El primer punto que vamos a ver, la primera norma de regularización en la cual se incluye la declaratoria de fábrica, es la ley 27157. Ley, ¿no? De regularización de edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Cuál es el objeto de esta ley? La ley establece los procedimientos para el saneamiento de la titulación y de unidades inmobiliarias en las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común, tales como departamentos en edificios, quintas, casas en copropiedad, centros y galerías comerciales o campos feriales, otras unidades inmobiliarias con bienes comunes y construcciones de inmueble de propiedad exclusiva, así como el procedimiento para la tramitación de la declaratoria de fábrica y el régimen legal de las unidades inmobiliarias que comprenden bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común. Cuando estamos hablando de propiedad exclusiva, carta de propiedad exclusiva, estamos hablando de lo que es la propiedad privada, ¿no? De lo que hablamos nosotros, los departamentos, las casas, digamos, unifamiliares, ¿no? La propiedad por la cual uno adquiere y la registra en SUNAT, ¿no? Esa propiedad exclusiva, sección exclusiva, unidad exclusiva, en el ámbito ya, digamos, moderno de lo que deberíamos hablar ya todos, en el ámbito catastral, en el ámbito inmobiliario, estamos hablando de propiedad exclusiva
unidad catastral, acuérdense, ¿no? Entonces tenemos la norma, la ley 27156, que tiene ciertas condiciones, ¿no?, que nosotros vamos a ir estudiando en esta clase, con la finalidad de indicar que esta ley justo se da con la posibilidad de regularizar digamos, las edificaciones que tienen diferentes tipos de irregularidades, ¿no? No haber presentado una licencia de construcción, a lo mejor no haber hecho la propiedad horizontal, no haber determinado a lo mejor, ¿no?, las unidades inmobiliarias, saneamiento del título, y todo se puede regularizar con la ley 27157. Ley que sirve para regularizar edificaciones. Hablemos, ¿no? La ley 27157, en la actualidad, para realizar una edificación, es necesario que el propietario del terreno solicite la autorización correspondiente a la municipalidad donde se encuentra ubicado el terreno. Eso de por sí, ¿no? El propietario, a la hora de, digamos, iniciar su proceso administrativo, ¿no?, con la finalidad o objeto final de construir, en primer lugar, lo primero que debe hacer es ser propietario del inmueble, del predio, de la propiedad, y la propiedad es el terreno. Al ser el propietario y no posesionario, tiene todo el derecho de presentar ante el administrador de la ciudad, municipalidad, solicitar, ¿no?, autorización que le permita construir en su propiedad. Un posesionario no lo puede hacer, tiene que ser un propietario. O sea, su nombre debe aparecer en registro público. Por lo tanto, el primer paso que se indica es que debe solicitar primero una autorización para licencia de construcción. A tal efecto, la municipalidad correspondiente expedirá una licencia de construcción que le permita al propietario efectuar la construcción de su edificación bajo la supervisión de la misma, o sea, de la municipalidad, acorde con los parámetros y lineamientos normativos establecidos por este distrito. Una vez concluida la edificación, la municipalidad otorgará al propietario el certificado de finalización de la obra, con el que se indica que la construcción ha sido realizada en cumplimiento de la normatividad edificatoria vigente. Empero, no todas las edificaciones han sido construidas con autorización municipal. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la realidad en nuestra sociedad. No todas las edificaciones han sido construidas, ¿no?, con autorización de la municipalidad, y en algunos casos, en grandes proporciones, como en este caso del Cusco, ¿no?, en grandes proporciones se levantó una construcción alterando, ¿no?, el patrimonio monumental de la ciudad del Cusco. Actualmente está construido. Yo no sé cómo la municipalidad no se pudo percatar de casi 10 pisos levantados, y si no fuera por una denuncia de los medios de comunicación, se paralizaba la obra. Uy, se asustó el alcalde. ¿Cómo es posible? Nadie me dijo. Se había construido. ¿Con licencia? Me parece que sí. Pero hay un tema acá. Las autoridades municipales deben tener muy en claro que no se puede alterar, ¿no?, la jurisdicción de su localidad, especialmente cuando hay temas, digamos, históricos. Temas, digamos, en donde entra el patrimonio cultural, ¿no?, de la nación. Hay que evitar a veces, ¿no?, lanzarse simplemente. Y esto de que no se han enterado de que han avanzado tan rápidamente, ese es control urbano. Toma un tema municipal que permite, pues, llevar el seguimiento de la construcción, ¿no?, etapa por etapa, ¿no? Pero esa informalidad es la que existe, ¿no? Y eso verdaderamente lo que hace es que, ¿no?, son construidas con, digamos, con un expediente técnico adecuado, elaborado por los profesionales respectivos, arquitectos, ingenieros, ¿no?, sanitario, estructural, eléctrico, ¿no? O lo que podría determinar que la edificación haya sido realizada en contravención a los parámetros edificatorios y urbanísticos. Ese es definitivo, ¿no? Cuando algo se construye de manera eventual, provisional, digamos, de una manera muy informal, está, digamos, transgrediendo los parámetros edificatorios y urbanísticos. Hágame el favor, si el hecho nada más de poder no presentar un documento técnico como para aprobar dar la solicitud de licencia de construcción, quiere decir, pues, que no quiere cumplir los parámetros y hace en su propiedad la edificación que el propietario, o a veces el maestro de obra, con su poco criterio, deciden efectuar.
No les interesa la altura, no les interesa el área libre, no les interesa los retiros municipales, el alineamiento de fachada, nada. Ahí lo que implica solamente es digamos, la idea del propietario y la gana de construir lo que sea por parte de la constructora informal, ¿no? Entonces, esos temas sí se dan. Por lo tanto, dos escenarios. Uno, donde se realiza todos los procesos administrativos y todos los procesos de ejecución de obra para dar lugar a la culminación a través de la municipalidad de autorización de la licencia de construcción y su conformidad de obra para finalizar, digamos, todo el proceso constructivo solicitado a la municipalidad. Dentro de ese proceso de ejecución de obra están pues todas las supervisiones, por lo cual comienzan a revisar que todo lo que se ha presentado, ha sido probado en planos, se construya en la realidad, ¿no? Hay que entender eso, o sea, presentamos un expediente técnico, presentamos para solicitar una licencia, nos aprueban la licencia, lo que aparece en esa aprobación, planos, memorias y todo, debe construirse en su 100%. Y cada etapa, digamos, constructiva debe ser evaluada y supervisada, de tal manera, ¿no?, que al momento de dar la conformidad de obra, inmediatamente se debe solicitar lo que es la declaratoria de fábrica. Como en este caso de la informalidad no llegamos a eso, entonces primero habría que sanear. O sea, la informalidad, volverlo formal. ¿Y cómo lo volvemos? Mediante estrategias de saneamiento físico-legal, lo que implica regularizar la propiedad, y ese es el tema de la ley 27157, ¿no? En vista de esta situación, mediante la ley 27157, se reguló el procedimiento de regularizar la declaratoria mediante la declaratoria de fábrica para aquellas edificaciones construidas sin licencia de construcción emitida por la municipalidad. O sea, ya asumiendo la realidad de que existen edificaciones que no tienen licencia de construcción, definitivamente pues entra la norma para efectos de utilizando la declaratoria de fábrica y el reglamento, ¿no?, podemos regularizar, pero tiene condiciones. Dicho procedimiento presenta una peculiaridad respecto del indicado en el párrafo anterior. Esto es, que será llevado a cabo básicamente por un ingeniero o un arquitecto colegiado que se encuentre inscrito en la base de datos de SUNAR. Este es el otro punto. El verificador registral. SUNAR determina mediante lo que es el índice de verificadores registrales a los profesionales, ¿no?, a los profesionales, únicos profesionales, a los cuales pueden registrar, ¿no?, ante SUNAR cualquier material técnico, ¿no?, formularios, títulos que presenten ante la entidad y poder inscribirlo. O sea, no todos los profesionales, arquitectos e ingenieros, si no son verificadores registrales, pueden elaborar planos, todo, pero su firma y su sello no permiten la inscripción directa, ¿no?, en SUNAR. Para eso tiene que tener el verificador registrado, o sea, un ingeniero o un arquitecto en el índice de verificadores, ¿no? El ámbito de lo que es el verificador registral es a nivel local, pero sucede que en todas las oficinas registrales que hay pues en cada región del Perú, hay un grupo de índice de verificadores que solamente trabajan en esa zona, ¿no? Por ejemplo, la zona Lima, que es la zona 9, ¿no?, la zona 9 de SUNAR, son todos los verificadores que están en Lima, estarán en Arequipa, en Iquitos, en el Cusco, así definitivamente, ¿no? Entonces, están trabajando de manera regional. Pero lo que hay que saber en este caso, ¿no?, es que esos ingenieros, esos arquitectos, son los que van a presentar, pues, básicamente, ¿no?, como verificadores registrales y responsables, ¿no?, tendrán que verificar que la edificación haya sido realizada con toda la normatividad edificatoria vigente. ¿Por qué? Porque SUNAR lo que hace es registrar. ¿Y qué hay en SUNAR? SUNAR hay pues abogados, ¿no?, que ven la parte legal, la parte de la propiedad, ¿no? Y SUNAR tiene un área, que es la oficina catastral, que ve la parte, ¿no?, digamos, cartográfica, ¿no?, el plano perimétrico dentro de su base de datos, ¿no?, base de propiedades que tiene a nivel nacional registradas, insertan pelos perimétricos presentados para regularizar o para inscribir a un acto dentro de la edificación, lo insertan para evitar que haya superposiciones. Estas superposiciones, pues básicamente va a permitir que no haya duplicidad registral, ¿no? Pero estamos hablando de eso, ¿no? Ahora, para acogerte, definitivamente cualquiera no puede acogerse a la ley 27157, porque si tuviera una edificación que no ha sacado licencia de construcción y se ha construido informalmente,
entonces se puede regularizar mediante esta norma directamente en registros públicos, sin pasar por la municipalidad, sin pagar básicamente las multas respectivas. Pero ¿cuál es la condicionante? Para acogerse a dicho procedimiento, la norma, o sea, la ley 27157 ha establecido un espectro temporal de actuación, básicamente restringiendo su aplicación únicamente a las edificaciones construidas hasta antes de la vigencia de dicha ley, esto es, el 20 de julio del año de 1999. Esto quiere decir que, de acuerdo con lo estipulado en dicha norma, no podrán acogerse al procedimiento antes indicado aquellas construcciones que hayan sido edificadas luego de esa fecha. Estamos hablando, o sea, vamos a entender, ¿no?, que la norma nos indica, ¿no?, que todas aquellas edificaciones que han sido edificadas el 20, ¿no?, estamos hablando de julio 07, ¿no?, del 99 hasta esta fecha, ¿no?, todas estas edificaciones que han sido básicamente construidas en muchos casos sin licencia de construcción, ¿no?, pueden ser regularizadas mediante la ley, ¿no?, 27157 directamente en SUNAT, siempre y cuando su construcción haya sido antes del 20 de julio del año 99. Entonces, si todas estas edificaciones irregularmente construidas, básicamente, ¿no?, y que no sacaron licencia de construcción, puede regularizar su situación ante registro primero y después ante la municipalidad. Entonces la municipalidad va a recibir, ¿no?, una vez que se regulariza, porque están dentro de la norma, se regulariza toda la licencia de construcción, a lo mejor la propiedad horizontal o departamento, independizaciones, subdivisiones, en la municipalidad, en registros públicos. Pero una vez que se, digamos, se regulariza, ya se inscribe el registro, se deriva a la municipalidad ya el acto registral efectuado. Estamos hablando que es un procedimiento que no puede, digamos, todas las edificaciones acogerse. Básicamente, a este nivel, el día 21 de julio del año 99, alguien construyó, como se construyó en el 21 de julio fuera de la fecha de la ley 27157, solamente podría regularizar con la otra ley, que es la ley de habilitaciones urbanas y edificaciones, pero dentro de la municipalidad, ya no en SUNAT. Aquí es directamente la municipalidad, pagando todas las multas respectivas y definitivamente cumpliendo con todos los trámites administrativos y técnicos que exige la municipalidad. Aquí es ahorro de tiempo, costo. Acá un poco el problema administrativo municipal, ¿no?, el tema que tiene que regresar con todas las etapas que no efectuó, licencia, finalización de obra, declaratoria de fábrica, si hay independizaciones, ¿no?, lo que es el reglamento de propiedad horizontal, todo esto, y solamente ahí, cuando se inscribe primero, en este caso ya la declaratoria de fábrica, recién puede presentarlo a la SUNAT. En cambio acá, de frente a la SUNAT y retorna ya inscrito a registro público. Esta metodología es la que se ha llevado a cabo, pues, con bastante solución para los problemas que han dado en el tiempo, pues, básicamente que se ha dado esto, ¿no? Pero para efectuar este trabajo lo puede hacer solamente un profesional, que es el verificador SUNAT, el verificador registral, el verificador común. SUNAT. Para eso hay que postular estar en el índice de verificadores SUNAT. Acá no necesariamente tiene que ser verificador SUNAT porque ya está dentro de la municipalidad. Aquí puede ser cualquier profesional. El gran problema es cuando se traslade a SUNAT. Aquí tiene que ver el verificador responsable, verificador SUNAT. Sigamos avanzando. Entonces, la normatividad que estamos ya adelantando en este caso se maneja a estos dos casos de regularizaciones. Mediante la ley 27157, ley de regularización de edificaciones, ¿no?,
básicamente mediante el procedimiento de la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Estamos hablando que esta ley permite, mediante la declaratoria de fábrica, regularizar todos los procedimientos directamente en SUNAT. En cambio, la ley 29090 implica la regularización, porque esta ley es la ley de habilitaciones urbanas y edificaciones, ¿no? Edificaciones solamente ejecutadas después del 20, o sea, el 21 de julio del año 99. Y antes, en este caso, ¿no?, de septiembre del 2007. O sea, este 25, y este es cierto, o sea, este es cierto, ahorita, esta norma se dio para que todas aquellas que estaban dentro de la ley 29090, o sea, después del 20 de julio del año 99, y se extendía hasta antes del 25 de septiembre del año 2007. Estamos, todas aquellas que se inscribieron, o sea, digamos, todas aquellas que fueron sin licencia de construcción después del 21 de julio del año 99. Todo este periodo de tiempo X se dio como plazo hasta 2017. O sea, se podía regularizar las edificaciones posterior al 21 de julio del año 99 hasta el 25 de septiembre del año 2017, hasta el año pasado. Hasta esa fecha nomás podíamos regularizar mediante la 29090. A partir de esa fecha todavía no sale la norma de extensión de tiempo. Todas las municipalidades están amarradas de manos para poder regularizar aquellas edificaciones que dan a partir del 21 de julio del año 99. Por la 27157 no hay problema, se sigue regularizando. Pero aquellas que construyeron después, o sea, el 21 de julio del 99, a la fecha, porque su caducidad se terminó al 25 de septiembre del año 2017, ¿no? Por si acaso es 17. O sea, estamos hablando que ya terminó, o sea, ya no se puede regularizar mediante la 29090 2017, porque el 2017 se culminó. Entonces, hasta aquí podíamos regularizar. Pasada esta fecha, no hay fecha, ya no se puede regularizar mediante esta ley. Si aquel que no puede, aquel que ha construido después del 21 de julio del año 99, hasta ahorita, hasta esta fecha, estamos hablando 26 de enero del año 2018, no tiene cómo regularizar la propiedad. Está en stand-by hasta la norma que salga después. Hasta la fecha tenemos este problema, hay muchos casos en todas las municipalidades. Entonces, vamos a ver, tenemos las dos normas, la ley 27157, que estamos observando acá, y la ley 29090, Estas dos normas definitivamente está atrayéndonos a nosotros pues un retroceso en el tiempo. Todas las edificaciones que se han construido hasta el 20 de julio del año 99, todas aquellas. ¿Y cuáles son todas aquellas? Todas se construyeron a través de, digamos, unidades unifamiliares, en edificio multifamiliar. Quiero hacer un retroceso de tiempo para poder ver qué podemos encontrarnos como edificaciones en nuestra Lima, en nuestro Perú, a través de los procesos edificatorios que han habido. Quiero que la clase entienda, que pueda darse cuenta, que existe o existieron más o menos hasta los años 90 empresas del Estado, o sea, entidades del Estado que datan de 1920, entidades del Estado que se dedicaban por parte del Estado a edificar masivamente viviendas, ya sea unifamiliares o multifamiliares. Hablamos de departamentos, conjuntas habitacionales, y vamos a hacer un repaso histórico porque es bueno saberlo. No todos vivimos en, digamos, en zonas nuevas donde se han construido hace 10, 15 años. Algunos están viviendo en algunas zonas muy antiguas para el término edificatorio, pero que básicamente es la historia de Lima. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordario de esto. Programas de vivienda en el tiempo. Antecedente bajo un panorama nacional. Desde 1920, la población de Lima, básicamente, estamos hablando en este término, más de 100.000 habitantes, estamos hablando que desde 1920, a partir de 1930, donde a través del Consejo Nacional de Urbanismo en el Perú,
Y entre 1940, 33, 36 y 40, entre varios gobiernos, se crearon hasta el año 46, ¿no?, grandes programas de vivienda sobre los cuales se encargaba el Estado, ¿no?, para poder, digamos, trabajar programas para gente de menores recursos. Los primeros programas que se hicieron en los años 30-35 fueron los barrios obreros o los barrios fiscales. Aquellos barrios que fueron, digamos, ubicados en La Victoria principalmente y en el RIMAC, ¿no? Esos barrios fiscales, barrios obreros estaban dedicados básicamente para la gente obrera, ¿no?, la gente de menos recursos económicos, para darle el apoyo. Entonces, esos primeros construcciones masivas todavía coexisten actualmente con las edificaciones nuevas. Han sido modificadas, pero hay que tomar en cuenta un caso. Estos programas de vivienda, ¿no?, estos barrios obreros, barrios fiscales, fueron realizados bajo un criterio de otorgar la propiedad. O sea, hay contratos de compra-venta acá, del Estado hacia, digamos, la persona, el contribuyente. Y esos documentos son los que nos presentan cuando queramos hacer una declaratoria fálica. Entonces debemos saber de qué año estamos hablando, ¿no? Observen estas figuras, ¿no? Básicamente, fíjense de qué manera el Estado daban las viviendas, los barrios obreros, este es en el RIMAC y otro es en La Victoria, ¿no?, daban los barrios obreros casi viviendas o unidades, ¿no?, construidas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, este grupo del barrio obrero de La Victoria y este del RIMAC, ¿no? Estamos hablando de que en el Perú se ha dejado una condición de entrega de las edificaciones básicamente por ignorancia del propietario y por dejadez de las autoridades. Cuando alguien declara, digamos, o hace una urbanización y independiza y transfiere la propiedad o vende a una persona natural o una persona jurídica, para venderlo, la habilitación urbana, hablamos de urbanizaciones, ¿no?, deben entregarse con pistas, con veredas, alumbrado público, luz, agua y desagüe, pintado, si está es el módulo completo, tarrajeado y con puertas y ventanas. Así se entregaban, fíjese, hasta con su jardín. De tal manera que estas casas, por ejemplo, en La Victoria, ¿no?, en la parte de atrás parece vacío, no, lo que pasa es que era justo el patio, ¿no?, y se entregaba un módulo de vivienda. Pero tenían pistas y veredas, podían ser habitadas, estaban con los servicios básicos de infraestructura. Entonces estamos viendo, pues, que fíjense, todo un ámbito planificado. La ciudad estaba planificada para este tipo de programas de vivienda. Estas construcciones, básicamente a veces de un piso, ¿no?, algunas no tenían columnas, básicamente eran muros amarrados, muros de ladrillo, ¿no? Pero esos muros, por ejemplo, y este tipo de edificaciones lo vamos a encontrar, ¿no? Podemos encontrarlo en el camino y todavía coexisten, como le digo, con construcciones nuevas, ¿no? Igual sucedían con los barrios fiscales. En este caso, ¿no?, estamos hablando que hasta el año 49 o 45 se hacían los barrios fiscales, barrios obreros. Después, entre los 45, estamos hablando principio del año 60, ¿no?, las grandes construcciones del Estado de manera vacía fueron las grandes unidades vecinales. Esas grandes unidades como Matute, ¿no?, estamos hablando de la unidad vecinal Mirones, ¿no?, estamos hablando de los conjuntos vecinales, ¿no?, que básicamente eran ciudades, una ciudad dentro de otra ciudad. Si los barrios obreros y los barrios fiscales, ¿no?, asumían la responsabilidad de las edificaciones para la gente de menores recursos, las unidades vecinales eran no solamente la gente de menores recursos, sino aquellos empleados públicos, ¿no?, trabajadores del Estado, que requerían tener un departamento o una casa o un dúplex, ¿no? Entonces se le daba en las unidades vecinales solamente el cariz de vivienda, sino se le daba algo adicional, empezaba a suceder algo adicional, ¿no? Mientras en algunos casos, ¿no?, estábamos hablando de que la ciudad, ¿no?, requería edificaciones para gente de menores recursos, ¿no?, como el caso de los barrios obreros y los barrios fiscales, también en esos años, ¿no?, estamos hablando de los años 30-35, se generó el término de barrio obrero, barrio fiscal, pero también se determinó la tipología de barrios obreros,
barrios fiscales, pero hubo el término barrios residenciales. ¿Por qué tomar en cuenta? Porque estos de acá, acá podemos tener varios, ¿no? Tenemos La Victoria, tenemos el Rímac, hay varios, pero en este caso es muy importante porque los primeros barrios residenciales fueron Miraflores, San Isidro, La Punta en el Callao. Ojo, el término barrio no implicaba algo despectivo dentro de lo que era el ámbito de la sociedad hasta el año 49. Nacían los barrios de Miraflores residenciales, los barrios de San Isidro y el barrio de La Punta. Lo que pasa que hasta los años aproximadamente, el año 49, muy interesante este año, ¿no? Comenzamos a ver que estos términos del año 49, esta planificación de ciudad que se iba creciendo, ¿no? Ya de una ciudad de Lima de casi 400.000 pasamos a una ciudad de Lima de 3 millones de habitantes y un poco más, ¿no? Pero sucede que hasta este año la planificación urbana en Lima era mucho más seria. Se basaba en inventarios, en marquesí de bienes, se inventaba en catastro. O sea, la base catastral, el catastro que se desarrollaba en Lima, era el primer insumo ¿para qué? Para lo que nosotros vamos a ver, y es lo más importante que debemos tener, la planificación urbana. Planificación urbana, un término un poco difícil de digerir para las autoridades de ahora, porque implica planificar la ciudad ordenadamente y su crecimiento y en las, digamos, toma de decisiones para dar solución a la problemática urbana y edificatoria en la ciudad. Eso no se da a la fecha. Hasta el año 49 se dio el último plan urbano que permitía irse casi hasta los años 80, plan urbano. Miren, señores, en el año 49, basándose en un catastro, teníamos la posibilidad de crecer ordenadamente. Tanto es así, que es un tema posterior, ¿no? Que comenzaban a salir barrios, ¿no? Santa Beatriz, los barrios, por ejemplo, del Lince, comenzaban a salir localidades, ¿no? Que todavía no estaban físicamente visibles, pero de manera ordenada comenzó a crecer la ciudad fuera de lo que era el ámbito de Lima cercado, ¿no? Estamos hablando de lo que antes era la muralla, o sea, entre los cruces del río Rímac, Avenida Bolognesi, Avenida Grau, y como yendo hacia la Vía Expresa, ahora no había nada. Esa zona que todavía faltaba de la Vía Expresa hacia el sur, todavía no había una planificación. Esto era para planificar. Pero ¿qué sucedió en el año 49? Digamos, a raíz de un plan urbano que se iba a ir hasta los años 80, empieza a aparecer pues el término que hasta ahora nos agobia, la política dentro de la administración de la ciudad. Comienzan los partidos políticos, ¿no?, a proponer a sus candidatos a las alcaldías y comienza el destrozo de Lima. Ojo, que nunca podemos nosotros echar la culpa de la migración de los años 60, ¿no?, del campo a la ciudad, como que eso determinó el destrozo de Lima, ¿no?, el desorden en Lima, la polución en Lima. Tanto es así que a partir de este año, en donde los partidos políticos comienzan a entrar dentro del ámbito técnico de la ciudad y comienzan a poner candidatos, ¿no?, en los años 60 los candidatos, y comienzan a ver las obras como un punto de partida de su digamos, de su plan político, ¿no?, dejan de lado lo que es la planificación urbana sobre una base de catastro. O sea, estamos hablando que el catastro era el primer insumo de la planificación, y como ahora no se hace, menos planificación urbana tenemos. Entonces, estamos hablando que a partir de acá comienza a ver la política y comienza a ver la segregación, comienzan los términos horribles, despectivos. Entonces, para determinar, ¿no?, que existe un antes y un después, los distritos de Miraflores, San Isidro y La Punta comenzaron a llamarse eso, distritos, y comenzaron a llamar, dejaron de ser barriadas, barrios residenciales, comenzaron a llamar despectivamente a todo lo demás que había antes barriadas. Nunca se crearon barriadas. El término barriada es el despectivo que nace de los barrios, ¿no? Barriadas, construcciones antiguas,
¿no? Donde hay gente delincuente, ¿no? Una sociedad totalmente deprimente, ¿no? Cuando sabemos que estos conjuntos fueron hechos pues bajo un orden de planificación urbana adecuado. Miren cómo se entregaba, vieron las fotos, ¿no? Se entregaban las edificaciones con luz, agua, desagüe, con pistas veredas. Díganme si ahora se entregan así. Un poco difícil, ¿no? Conjuntos habitacionales en altura, bien lejanos, y pucha que agua y desagüe con la justa están llegando. En algunos casos invaden y son aplaudidos por las municipalidades. Entonces estamos hablando que todo un proceso posterior a esto empieza el desorden en Lima. Sin planificación, sin catastro. ¿Qué es? Desorden. Desorden urbano. Caos. Es lo que hay ahorita en la ciudad y en todas las entidades. Pero esto es antes, ¿eh? Año 49. La migración del campo a ciudad, que dio lugar a los conos actualmente, ¿no? Los conos sur, cono norte, cono oeste, pues definitivamente con el paso del tiempo han dado la razón a las personas que leemos y estudiamos de esto. Esos grandes conos, esas grandes invasiones dieron lugar a lo que son los conos actualmente, los grandes centros económicos del país. Pero el tema urbanístico, el tema de ciudad se perdió mucho antes. Entonces, para poder determinar, esto es que se ha querido hacer este esquema, porque a partir del año de 1985 hasta la fecha, solamente con la última construcción de que fue las Torres de San Borja, programa conjunto habitacional, las Torres de San Borja, a partir de los años 60, 65, 70, 80, 95, se hicieron conjuntos habitacionales que era la característica de hacer una ciudad dentro de otra ciudad. Las Torres de Limatambo, las Torres de San Borja, Santa Rosa en el Callao, Marbella, ¿no? Estamos hablando de San Felipe, Residencia en San Felipe, Jesús María, conjunto habitacional de Tupac Amaru. Estamos hablando de conjuntos no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Y se trabajaron todo bajo un síntoma, ¿no?, de modernidad y de orden, entre comillas, con los planes de vivienda de cada 5 años, quinquenio que se llamaba en el primer gobierno de los años 60 del señor Belaunde, ¿no? Pero sin criterio urbano, a pesar que era arquitecto, sin orden urbano, un orden político, ¿no? La ciudad se destrozó, se ampliaron las calles, la avenida Bancay, la avenida Tacna, se destrozaron antiguas ciudades, parte de la ciudad, se deterioraron las instituciones, hubieron ataques directamente a entidades, básicamente a la hora, con el simple hecho de la modernidad, se cortaba pues edificaciones, a lo mejor como el caso de el conjunto San Francisco de Jesús el Grande, o sea, lo que llamamos nosotros la iglesia de San Francisco, un conjunto grande que al hacer la avenida Bancay se cortó la tercera orden franciscana y se pasó por un lado y la otra quedó en el otro extremo de la avenida Bancay, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Esto es lo que hay que entender. Vamos a encontrarnos edificaciones bajo este rubro de diferentes índoles históricas, en las cuales todavía, porque no se hablaba mucho del tema de saneamiento físico legal, ¿no? A veces el tema de propiedad no se hablaba y que definitivamente no permitía, ¿no?, básicamente que la gente regularizara o tuviera ese término de regularización. Pero cuando se llega en los años 60, la migración del campo de ciudad, eso se vuelve, digamos, se engrandece más el problema. Entonces es lo que lleva hasta la fecha, ¿no?, hasta esta norma, ¿no?, que dice, pues en un momento que vimos a ver la 27157, ¿no?, todo lo que se construyó antes del 20 de julio del año 99 pueden ser estas edificaciones. La mayor parte, lugares donde nosotros vivimos, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento de la ciudad de manera ya desordenada a partir de los años 50, ¿no?, donde entra la política dentro del espectro de administración de la ciudad. Y ahí viene el problema. Sigamos avanzando porque es muy importante esta parte, ¿ya? Entonces, tenemos un grupo, ¿no?, todavía tercer grupo, ¿no?, donde el Estado, a través de los conjuntos habitacionales, por si acaso, estos conjuntos habitacionales fueron ejecutados,
por entidades del Estado. A la fecha no tenemos entidades del Estado que genere construcción, que adjudique, que sea el gran, digamos, colaborador en la construcción del Estado y no permita que la actividad privada se dedique así al 100%, sino que el Estado también planifique masivamente, ¿no? Sea el gran consultor de la edificación en el Perú del Estado. No lo tenemos. Antes de los años 50 estaba la Junta Nacional de Vivienda, después seguía la Corporación Nacional de Vivienda, en los años 60 hasta los 80 MADI Perú, ¿no? Empresa Inmobiliaria del Perú. Después de los 80 hasta los 90, finales de 90, la Empresa Nacional de Edificaciones se nace, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos. Después vinieron programas de banco de materiales, era una canacita de materiales para el que tenía construcción, pero el que no tenía, ¿qué hacía? Entonces, techo propio, todos son para resanar, para ampliar, pero ¿y el que no tiene? Desapareció y quedó a expensas de la, digamos, de la actividad privada, el hecho de construir masivamente, ¿no? Estas construcciones, la mayor parte tenían contratos de compra-venta a plazos, de 15, 20, 25 años a pagar, en cómodas cuotas mensuales, porque era el Estado, básicamente. Dábamos una primera solución a la problemática del poblador, la vivienda. Teníamos que darle una solución. Y me parece que hasta acá se daba, ¿no? Porque había planificación urbana, se hacía catastro, ¿no? De una manera de esa época, pues se hacía. Posterior a eso, no se hace. Y no se hace bajo normas actuales, sino se hace, cada distrito hace a su manera. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? La problemática, la pregunta siempre de explicar, ¿no? De decir, ¿está preparada Lima para crecer de manera vertical? Nos han metido en la cabeza, ¿no? Que Lima hay que crecer de manera vertical. Estamos hablando del Océano Pacífico, estamos hablando de todo este tema de Lima, ¿no? Dentro de todo el tema de Lima, pues, ¿no? Estamos hablando de que ya hemos copado, dice, ¿no? Todo de manera tal que ya no podemos avanzar, ¿no? A pesar de que existen las provincias de Lima, ¿no? Ya no copamos toda la... Por lo tanto, ya no hay zona donde construir horizontalmente, no hay terreno. Como no hay terreno, señores, la propuesta de la actividad privada es verticalizar todo. Si yo tengo una vivienda, una casa habitación sobre una propiedad, compro la propiedad y en vez de tener esta casa habitación, desaparezco la casa habitación y construyo edificaciones y varias edificaciones en piso y nivel. Aquí el sistema es densificar. ¿Estamos? Aquí unifamiliar. El problema de densificar es convertir en multifamiliar. No, no es un problema. Ya se hacía de los años 40, de los años 50. Ya se hacía esta... Lo que pasa es que se está lucrando con esto, pues. Se está digamos, rompiendo el esquema urbanístico con la finalidad de anular las viviendas unifamiliares y construir sobre ellas edificaciones en altura, ¿no? En donde las condiciones, en muchos casos de constructoras privadas, están transgrediendo los parámetros edificatorios y urbanísticos, ¿no? Con medidas mínimas de ambiente, ¿no? Pasadizos, elevadores muy pequeños, ¿no? Estamos hablando de que están concentrando mucha cantidad de unidades inmobiliarias en un terreno con tal de vender más departamentos. No estaría mal si esto estuviera planificado. Yo puedo crecer con bloques de departamento solamente observando, por ejemplo, las torres de Limatambo. Hay edificios de 4 o 5 pisos y torres, pero no todos son torres multifamiliares de 18 o 20 pisos, como la actividad privada nos lo pone. Estas son torres, en las torres de Limatambo, pues, de 3 o 4 pisos, pero se crea el ámbito de la ciudad dentro de otra ciudad. En cambio, cuando existen torres por todos lados, no se crea un campo de ciudad a otra ciudad, sino lo que se está es densificar el terreno, ¿no? Tratar de tuburizarlos en un ambiente donde te obligan a salir de tu edificación para conseguir los servicios básicos de infraestructura urbana. En las torres de Limatambo, las torres de San Borja, Residencial San Felipe, vayan, señores, vayan, visiten. Aquel que quiere
interesarse cómo era la concepción urbanística, vayan a estos conjuntos, entren a estos conjuntos y se van a dar cuenta que la gente ahí casi no sale a visitar a sus familiares, sale de paseo, pero todo lo tienen en ese espacio físico. Y esos eran los criterios básicos del Estado antiguamente. Entonces dicen que no podemos crecer, pues, ¿no? Está copado todo Lima, ¿no? Pero no Lima metropolitana, ¿no? Estamos hablando el sur, ¿no? El sur metropolitano, el norte, no el norte chico, estamos hablando de Barranca, Huacho, Supe, estamos hablando aquí lo que es Lurín, ¿no? Estamos hablando de todo el tema, por ejemplo, de Lima y su expansión hacia y todo lo demás, los balnearios, ¿no? ¿Qué pasa cuando un distrito como Barranco, como Breña, ¿no? se encierran entre otros distritos pequeños y ya no pueden crecer? Definitivamente pues ya no vamos a poder estirarlo como si fuera un elástico esos distritos. Tampoco podemos decir, ¿dónde hay en Miraflores? Pues ya no tengo en San Isidro. San Borja ya no se tiene dónde crecer. Claro, ya no se tiene dónde crecer. El tema de ahora, aparte de que no se ha cuantificado todo el tema de Lima, ¿no? y a nivel nacional, lo que implica saber qué tenemos en Lima, ¿no? para saber qué adolecemos, es el tema catastral. O sea, mientras nosotros estamos trabajando, nosotros en Lima deberíamos saber cuántos somos, qué tenemos, ¿no? Deberíamos hacer un inventario, pues. Un inventario urbano para saber qué hacer. ¿Y qué hacemos? Puede determinar si esto es cierto o esto no es cierto. O al revés, si esto es cierto o esto no es cierto. Tomar decisiones. ¿Cómo se llama esto? Catastro. Pero el catastro masivo, catastro urbano. ¿Estamos? Entonces, uno de los temas o preguntas que nos damos generalmente es esto, ¿no? ¿Está preparada Lima para crecer de manera vertical? Por ejemplo, donde estaba la Feria Internacional del Pacífico, es un sitio estratégico para poder densificar, ya lo densificaron. ¿Es posible realizar vivienda de alta densidad con los medios constructivos que contamos? Sí. ¿Se puede hacer una vivienda de calidad y accesible económicamente sin sacrificar la vitalidad de los futuros sociales? Sí, siempre que el Estado entre. Para poder ser el árbitro del equilibrio entre lo que es la propuesta privada y la propuesta del Estado. El hecho de que sea para gente de menores recursos no quiere decir que hay que darle los espacios más chicos. Ahí entran los urbanistas, los arquitectos, los ingenieros. Se pueden dar propuestas muy adecuadas, muy modernas, hasta ecológicas, con tal la posibilidad de manejar bien el tema, ¿no? Mire, todos los conjuntos habitacionales que hizo el Estado, y solamente un grupo, ¿eh? Estamos hablando, la unidad vecinal número 3, es la que está al costado de la Universidad de San Marcos, la unidad vecinal Matute, el RIMAC, Mirones, estamos hablando Palomino, Santa Marina Norte en el Callao, Santa Marina Sur, Residencial San Felipe, Proyecto Especial de Vivienda Previ Naranjal, ¿no? Vamos a borrar esto para poder leer, ¿bien? El Proyecto Especial Previ Naranjal, ¿no? que está en Los Olivos, y Previ Bocanegra en el Callao, y Previ Barranco, ¿no? Estamos hablando de Santa Rosa en el Callao, la Torre de Limatarro, la Torre de San Borja, y otros conjuntos más como Marbella, estamos hablando de a lo mejor Tupac Amaru, todos son conjuntos del Estado, y grandes ciudades pequeñas dentro de otra ciudad de mayor envergadura, ¿no? Una ciudad dentro de otra ciudad planificadamente. A lo mejor, sí, a lo mejor no con un catastro, pero por lo menos este tema permitía que se englobe dentro de un espacio físico, ¿no? No solamente edificaciones, sino conjuntos con servicios, ¿no? Básicamente, como les digo, una ciudad dentro de la ciudad. Entonces, esto es que a la fecha, ya el cuadro final, tenemos desde los barrios obreros, las unidades vecinales, el programa habitacional de vivienda, nos hemos reducido a programas como Mi Vivienda y Techo Propio. Y demás, el Estado ya no interviene. Cuando más necesitamos programas masivos de edificación hechos por el Estado, ya no hay entidad del Estado, el Estado no interviene, no planifica, no hay planificación urbana, no hay catastro. Primer insumo de la planificación urbana. Pero sí, pues, la pregunta era, ¿podemos densificar?
¿O tenemos que mantenernos a lo mejor así y eliminar todos estos casos? Ahora, digamos, lo que es más asequible para un tema a futuro, mediano, ¿no? Es que tengamos, si este es el centro donde está el Sheraton, donde está el centro de llegada del metropolitano, ¿no? Y que se va a proyectar la línea número 2 ahí, ¿no? El tema pasa porque debemos tener vías, sistemas de transportes masivos subterráneos que nos permita rápidamente trasladarnos desde el centro de Lima hacia el sur, hacia el norte, en zonas donde básicamente hay espacios, ¿no?, libres para planificar el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Estos conjuntos, futuros conjuntos, actualmente están en un proceso, ¿no?, de terreno de bajo costo, pero si llega un metro y usted le dice que del centro de Lima, y va a llegar a lo mejor a lo que es el balneario de Asia, con el metro subterráneo en 25 minutos, 25 de ida y 25 de vuelta, 50 minutos, menos de una hora ida y vuelta. ¿Cuánto me demoro de Lima hacia San Juan del Lurigancho? 2 horas. De Lima a Chorrillos, 1 hora y media, 2 horas. De Lima hacia Pamplona o Villa María del Triunfo, 2 horas, 2 horas y media. Aquí en 25 minutos se traslada. ¿Quién no comenzamos a vivir, a pensar en conseguir nuestros lotes, nuestras construcciones planificadas por el Estado en estas zonas? Buena solución, ¿no? Estos metros tendremos que propulsar que nos hagan, que se hagan el Estado del Desarrollo. En Sudamérica, los metros subterráneos, casi todas las grandes ciudades, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, tienen metros subterráneos, nosotros no. Y lo tienen en los años 50. Esos metros nos van a permitir, o sea, ya tenemos el aliado para la planificación urbana, que son los proyectos digamos, de transporte urbano bajo tierra, de manera masiva, rápido, transporte rápido, ¿no? Igualmente, hacia el norte, en 20-25 minutos, llegamos a lo mejor en Barranca, ¿no?, a Barranca, Supe, estamos hablando Huacho, Huaral, en donde podemos tener áreas de expansión urbana. Entonces Lima puede crecer, ¿no? Básicamente también en el caso de la punta, ¿no?, tenemos la punta y podemos crecer en el otro lado, donde está el proyecto de la isla de San Lorenzo, un proyecto de trasladar básicamente todo el tema urbanístico de Lima, ¿no?, en la parte financiera, aeropuertos, playas, multifamiliares, conjuntos habitacionales, todo en esta zona, donde hay un área también de preservación de lobos marinos, ¿no? Pero a través de un puente subterráneo uno llega acá y se amplía el ámbito de crecimiento planificado de la ciudad hacia las islas, como sucede en otros países. Interesante el proyecto. Pero, ¿qué está sucediendo actualmente? ¿Qué sucede con digamos, el esquema básico que tiene la empresa privada con esto? ¿Por qué insisto que debemos que ver esto? Porque es lo que vamos a trabajar. Cuando hagamos una declaratoria de fábrica, ¿qué vamos a revisar? Estamos hablando de predios urbanos. ¿Y qué son los predios urbanos? Son edificaciones. Edificaciones, una casa habitación de 1 piso, 2 pisos, una casa multifamiliar, que estoy en el 5º o 6º piso, un departamento, que estoy en una quinta, que hoy día lo llaman condominio porque le tienen terror a decir que es quinta, y la quinta es el término técnico, ¿no? Estamos hablando de construcciones en el centro de Lima, en Barrios Altos, en el Rima, en Breña, ¿no?, en la zona de Jesús María Antigua. Estamos hablando de construcciones de hace más de 40, 50 o 60 años. Estamos entrando a este proceso, a este conjunto de viviendas. Entonces tenemos que saber de dónde sea, porque fíjense que tenemos que ver que en el caso de la ley 27157, todas las edificaciones hechas antes del 20 de julio del año 99, todas, y todas estas son las que nos estamos encontrando, muchas de ellas, de esos conjuntos habitacionales, totalmente irregular. En algunos casos, el tema nomás de propiedad ya es irregular. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste todo este deterioro privado en lo que es en Lima, ¿no?, con respecto a las edificaciones. Estamos hablando ahí realidad actual de las viviendas, ¿no? ¿Cuál es la fórmula básicamente de esto, no? Construir una vivienda por otra, eliminando el área verde, y salen estos bloques multifamiliares sin criterio alguno, ¿no? Un tema un poco
gracioso, pero comienzan a aparecer, ¿no? Vamos a ver, vamos a terminar esto, vamos a eliminar esto de acá. Estamos hablando de que un tema importante de la fecha es el respeto a la ecología, al entorno urbano, ciudades sostenibles, ciudades emergentes, una polución, estamos llegando, a lo mejor esto, ¿no? No debemos no enorgullecer, pero estamos hablando que el Perú es uno de los países más grandes, digamos, de gran cantidad de monóxido de carbono en el mundo. Estamos hablando que es una ciudad contaminada, porque estamos eliminando las áreas verdes para lograr estos grandes conjuntos multifamiliares. Y esto tiene una razón de ser para la actividad privada, ¿no? Entonces yo digo, un conjunto más otro conjunto en realidad me está dando esa es la realidad actual, ¿no? Mayor dinero, densifico, ¿no? Un árbol más un carro, la suma de esto es un estacionamiento. Pongo rejas, me enrejo la casa, pongo un guachimán, un perrito, seguridad. Eso es lo que nos han metido en la cabeza, ¿no? Y nos meten en la cabeza diciendo que es así, cuando en el fondo no es así. Eso de ahí implica en muchos casos pues un retroceso, ¿no? Avancemos. La realidad actual de la vivienda nos está determinando a todos nosotros ver que mientras menos terrenos, más préstamos, más departamentos, menos calidad, menos área verde, menos interacción, menos ciudad, más dinero. Comenzamos a tener problemas entre los bloques multifamiliares en cuanto a lo que es el registro visual. Hay problemas en eso. Comenzamos a trabajar de esa manera y tenemos problemas. O sea, estamos transgrediendo parámetros edificatorios. Abro la ventana y me encuentro con la ventana del vecino. O sea, ya la privacidad se ha perdido por generar, digamos, una densificación dentro del terreno. Un poco gracioso esto, pero sucede así, ¿no? Viene de hace tiempo, gráficos de esta manera. Densificar. No tengo áreas para esto, entonces ni para atender. Una reunión puede estar cohabitando de esta manera. O el caso chino, ¿no? Espacios pequeños donde tengo todo. O el caso brasileño, donde las edificaciones parecen una colmena de hormigas, ¿no? Vamos a ver esa realidad que encontramos acá en el país, ¿no? En una sola manzana vamos a encontrar, y quiero que observe bien, un solo frente de manzana. De acuerdo a esta altura, 4 pisos, ¿no? Pero una residencial, vivienda unifamiliar, ¿no? Elementos, digamos, ornamentales, estas cositas, casitas de pajaritos, ¿no? Independizaciones, aquí está mal, no es subdivisión, independizaciones, ¿por qué? Porque estamos hablando primero acá. Las primeras casas, rejas, por seguridad, porque hemos visto, ¿no? Ya comenzamos a encerrar todo. Aquí, como son 2, 3 pisos, entonces el primero y el segundo a lo mejor es una unidad inmobiliaria y el tercero viene a ser para alquiler, por lo tanto ya hay 2. O sea, fíjese todo lo que encontramos en una sola cara, en una sola manzana. Construcciones en proceso. Aquí no les interesa, pues, la entidad, o sea, la municipalidad ni cuenta se da, salvo que alguien tire dedo, el vecino llama a la municipalidad. ¿Cómo es posible que permita con licencia ponerla? Digo, disculpe, este no tiene licencia. Entonces recién le cae. O sea, uno no debe colocar materiales constructivos fuera del límite de propiedad, de estar adentro, ¿no? Estamos hablando de las esquinas. Estas esquinas que no son construidas, se pide que pongan un cerco, pero estos cercos a veces son ciegos, ¿no? Y termina teniendo un problema en cuanto a la seguridad de las personas que pasan en la noche por acá. Estos cercos básicamente deberían estar iluminados. Estos cercos que son ciegos, que todavía no hay construcción adentro, deben poner iluminación, porque esa es la esquina en donde básicamente se tiene muchos problemas en las noches. Seguridad en toda la población. Ahora, a nivel comercial, seguimos manejando los 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos, ¿no? Ahora, a nivel edificatorio, como parámetros, a lo mejor todo debería tener una línea, ¿no? Que debería ser esta de 4 pisos aproximadamente. Pero ¡plup!, se levantó, cambio de escala, ¿no? Comenzó a salir volúmenes, ¿no? Estamos hablando rejas, ¿no? Edificaciones inconclusas, ¿no? Estamos hablando ahí, básicamente carteles puestos así a diestra y siniestra, incompatibilidad de uso, ¿no? Puede ser un comercio, un colegio, una iglesia, ¿no? Entonces vemos que aquí, digamos, lo normativo era que debería ser el comercio de esta manera, en esta línea roja, pero mire todo el desorden que hay en una sola manzana.
Una típica puede ser en cono norte, sur, oeste, cualquier lugar siempre encontramos este tipo de desorden urbano, que las municipalidades se dan cuenta que existe, pero no sea. Ahora, uno de los temas importantes, no solamente la edificación, sino los departamentos, esos departamentos donde nosotros a veces habitamos en uno de ellos, ¿no? Y que en este edificio pueden haber hasta 20 departamentos, ¿no? Por los cuales vamos a tener 20 familias, ¿no? Familias que debemos nosotros convivir, básicamente. Cuando existen edificaciones en altura, estamos hablando de un régimen de propiedad horizontal. Un régimen de propiedad horizontal, donde va a haber un reglamento interno, ¿no? Una junta de propietarios y estamos hablando de que esto de acá, esto es básico para la convivencia. No es lo mismo vivir en su casa unifamiliar, donde de 2 pisos, casa habitación, donde yo en mi casa habitación solamente vivo ahí, yo puedo hacer, digamos, uso de esa casa sin perjuicio del vecino que esté en la parte de arriba, ¿no? En el 4º o 5º piso. Yo entro a mi casa directamente, no entro a través de un pasadizo, un ascensor o una escalera, entro de la calle a mi casa. Pero cuando ya tengo este régimen de propiedad horizontal, encuentro un ingreso. No tengo estacionamiento, porque son 20 departamentos. Hay 4 estacionamientos, ¿no? Para poder entrar a mi casa, primero entro por una escalera o un ascensor, un pasadizo, y recién llego a mi casa. Eso se llaman áreas comunes. Esas áreas comunes, ¿no?, me van a permitir trabajar sobre el régimen de propiedad horizontal, que es lo que vamos a ver ahorita. Quiero que sepan el manejo de esto. ¿Por qué? Porque la ley 27157 maneja, pues, la utilización de la declaratoria fábrica para las viviendas unifamiliares y los que están en propiedad horizontal o el régimen de propiedad exclusiva. Primeramente, vamos a ver el término de los reglamentos internos de propiedad horizontal. ¿Por qué llamamos propiedad horizontal? Básicamente porque existe la propiedad horizontal, pero por niveles, ¿no? Porque algunos dirían porque debería ser propiedad vertical. No, propiedad horizontal porque las propiedades están en nivel horizontal, pero en diferentes niveles en altura, ¿no? Entonces vemos, antes de responder esta pregunta debemos saber primero qué es propiedad horizontal. La propiedad horizontal es el régimen especial de propiedad al cual debe adscribirse todas aquellas personas que sean propietarias de alguna sección exclusiva de un edificio o un conjunto de edificaciones. Aquellos que ejercen su dominio bajo este régimen son, por así decirlo, doblemente propietarios. Por un lado, son propietarios exclusivos de alguna parte del edificio, que básicamente es utilizado para vivienda, y por otro lado, también es propietario, ¿no?, común de ciertos bienes o servicios. Por esta razón, a este tipo de propiedad también se le conoce, y es así como se la denomina nuestro sistema legal, como un régimen de propiedad exclusiva y común. Ahora bien, con la finalidad de ejercer de manera concordada y armoniosa la propiedad, tanto de los espacios exclusivos como de los espacios comunes, la ley exige que se establezcan una serie de normas orientadas a definir los derechos y las obligaciones de los propietarios que deseen adscribirse a este régimen. A este conjunto de normas se llama reglamento. Entonces podemos concluir, ¿no?, que el reglamento es el conjunto de normas que rigen los principales derechos y obligaciones de los propietarios de secciones exclusivas, o sea, departamentos, en un edificio, con la finalidad de garantizar el ejercicio óptimo del derecho de propiedad. Claro, básicamente es un régimen de convivencia. O sea, voy a convivir ya no en mi caso de la casa de habitación de 2 pisos como solo propietario. Yo convivo solamente con mis hermanos, mi papá y mi mamá. Pero ahora voy a convivir, aparte de ello, con otras familias que están en otros departamentos. Y todos estamos dentro del mismo edificio. Es un poco más difícil, hay que poner reglas en esto, ¿no? A lo mejor por ahí encuentro, pues, en el 5º piso, pues, una familia que le gusta, pues, las fiestas patronales y comienzan a llevar las imágenes del primero y están en el 9º piso. Desde el primer piso, con todo el bulla, se quedan 2, 3, 4, 5 de la mañana, no dejan trabajar a nadie. Porque en un edificio donde hay varios departamentos, los sonidos, la acústica es mucho mayor que en la casa habitación donde solamente estoy yo con mi familia. ¿Se entiende? Entonces, no solamente eso, vamos a encontrar que
Yo puedo a lo mejor no tener ninguna mascota, pero los de arriba sí tienen. Y cada vez que me voy, pues, y yo vivo en el cuarto piso, estoy bajando en el primero, me encuentro con las gracias de los pequeños, ¿no?, mascotitas, porque los sueltan como si estuvieran en la calle. Entonces, el hecho de convivencia implica poner, digamos, ciertas reglas de convivencia para poder, digamos, hacerlas valer, ¿no?, para todos los usuarios. Ese es el reglamento interno. Régimen, o sea, norma de convivencia, del buen convivir con los propietarios entre sí. Reglamento interno, bienes de uso común. El reglamento interno es uno de los regímenes adoptados en la construcción de edificios de departamentos, de quinta, de casa de copropiedad y otras unidades inmobiliarias con bienes comunes, cuando pertenezcan a varios propietarios distintos. Aquí hay que tomar un tema, ¿no? El tema de las características, ¿no? O sea, antiguamente podía haber edificios, ¿no?, o digamos lote, ¿no?, que era, que puede ser a la fecha una acumulación de 2 lotes de 250 cada uno, por ejemplo. Por lo tanto, este de acá se convertía en 500 metros cuadrados. Entonces, lo que hacían y lo que se ha hecho es construir, ¿no?, un espacio físico común para poder determinar 4 unidades inmobiliarias de 2 pisos. Una es la 01, la 02, la 03 y la 04. Esta es la calle. Cuando exista este esquema, ¿no?, en donde haya un área común de ingreso para poder llegar a cada una de las unidades inmobiliarias de 1 o 2 pisos, ¿no?, hasta 3, nosotros la vamos a llamar quinta. Son áreas que tienen áreas comunes que permiten llegar a las unidades inmobiliarias. Pero la gente, pues, no le gusta el término de quinta. Me suena pobre, me suena gente que no tiene dinero, gente de mal vivir, y lo cambio, pues, y digo que se llama condominio. Oiga, señor, ¿cree que todo esto, porque está en el RIMA de la Victoria, ¿no?, luego no lo puedo poner en La Molina? ¿Ves? Pongo condominio. Esa es una quinta. Esa es una quinta. ¿Estamos? Entonces, los términos de quinta, pues, es el término que podemos ver acá, ¿no?, que nos hablamos en este sentido, ¿no?, que son adoptados en el reglamento interno. Aquí se necesita reglamento interno porque hay áreas comunes. En edificios de departamentos también, ¿no? En algunos mercados donde los puestos son propiedades, también es un régimen de propiedad horizontal, por lo tanto tiene un régimen, un reglamento interno. Si estamos hablando de conjuntos donde hay en altura diferentes propiedades, entonces hay que ver la existencia de bienes comunes o áreas comunes determinan que estos bienes de uso común de los propietarios son de ellos y sobre los cuales tienen derecho y obligaciones que deben asumir conjuntamente de acuerdo al reglamento interno que adopten, y que cada propietario tiene la propiedad exclusiva sobre el cual toman decisiones propias por cada uno de los departamentos. Esta distinción reemplazó a la antes denominada propiedad horizontal. En sentido práctico diremos que la propiedad exclusiva, departamento, y la propiedad común existen en las unidades inmobiliarias que tienen bienes comunes, los cuales son de todos los propietarios, mas no así la propiedad exclusiva que corresponde a cada uno de ellos. O sea, cada uno tiene su departamento y las áreas comunes pertenecen a todos. Dice que los bienes de propiedad común pueden ser, según sea el caso, de esta manera. Veamos. El terreno, o sea, los bienes de propiedad común, el terreno sobre el que se está construida la edificación. Mire qué chistoso. Así debe ser. Una reunión de propietarios, una reunión, ¿no?, en donde se vea lo del reglamento interno, para ver las soluciones de las áreas comunes, los pasadizos, las escaleras, los ascensores. El terreno sobre el que vive es un área común. Los cimientos, sobrecimientos, columnas, muros, exteriores, techos y demás elementos estructurales, siempre que estos no sean integrantes únicamente de una sección, sino que sirven a una o más secciones. Los pasajes, pasadizos, escalera y en general vías aéreas de circulación de uso común, los ascensores, los montacargas, las obras decorativas exteriores a la edificación o ubicadas en ambientes de propiedad común.
Los locales destinados a servicios comunes, tales como portería, guardería, etc. Los jardines, los sistemas e instalaciones para agua, desagüe, electricidad, eliminación de basura y otros servicios que no estén destinados a una sección en particular. Los sótanos y azoteas, salvo que en los títulos de propiedad de las secciones aparezcan cláusulas en contrario. Los patios, pozos de luz, ductos y demás espacios abiertos. Los demás vienen destinados al uso y disfrute de todos los propietarios. ¿Qué es propiedad exclusiva y qué es propiedad común? Ahí está el dibujito que hemos visto en antes, ¿no? Es uno de los regímenes adoptados en la construcción de los edificios de departamentos, de quinta y otras unidades inmobiliarias, ¿no? Esta distinción reemplazó a la antes denominada propiedad horizontal. En sentido práctico diremos que la propiedad exclusiva y propiedad común existen en las unidades inmobiliarias que tienen bienes comunes, ¿no? Siempre y cuando, como te digo, como les explico, es el departamento, pues, o la unidad exclusiva, es así, es de cada uno de nosotros. ¿Qué acciones y derechos de un inmueble? Cuando tenemos esa propiedad horizontal, generalmente esta es la idea que nos ha metido a la cabeza ahora, ¿no? La pareja joven quiere conseguir una propiedad y solamente ven altura, porque no les han dejado otra alternativa. Las acciones y derechos, para conceptuarla, es la parte que tiene una persona en un inmueble que físicamente no está dividido específicamente de la cuota ideal de un bien. Materialmente existen dos o más personas que ejercen un derecho de propiedad sobre el mismo bien. Estamos pues ante una forma de propiedad, por lo que es regulado por el Código Civil, especialmente por el título de copropiedad. Podemos entenderlo de manera más práctica. El bien inmueble está dividido en dos o más partes y que a su vez le corresponde a dos o más personas que aún no han hecho la división formal. Avancemos. Regularización de la edificación. La ley 27.156. Ahora que tenemos todos los insumos ya más claros, ¿no?, respecto a edificaciones que tienen áreas comunes, ¿no?, ahora vamos a ver la ley en sí, pero de una forma más rápida y compleja, ¿no?, rápida y directa en lo que es el tema de declaratoria de fábrica. Ley 27.157. Regularización. Saben que la ley solamente regulariza. Trámite destinado a obtener el reconocimiento legal e inscripción de edificaciones existentes sobre predios urbanos, terrenos que cuenten con proyecto aprobado de habilitación urbana con construcción simultánea, ¿no? ¿Qué cosa regularizamos? Destinamos a obtener reconocimiento legal e inscripción de edificaciones sobre eso. Predios ubicados en zonas urbanas consolidadas que se encuentran como urbanos e inscritos como rústicos. Comprende, de ser el caso, saneamiento de titulación e inscripción, inscripción del reglamento interno, junta de propietarios e independización. Todo este tema del reglamento interno va a necesitar una junta de propietarios, que son los mismos propietarios de la edificación. ¿Cuál es el esquema acá? Todo nace, o sea, ¿cuáles son los actores de esta ley 27.157? El propietario como persona natural o persona pública o privada o jurídica. Verificador, el verificador responsable como arquitecto o ingeniero, ¿no?, colegiado, inscrito en el índice de verificadores de SUNAR. El notario que legaliza, certifica y verifica la documentación. Entonces es el término de la ley 27.157. Y registros públicos, donde escribimos los formularios registrales presentados por el verificador. Los actores y el proceso básico para la regularización mediante la ley 27.157. ¿Qué es la declaratoria de fábrica? Este procedimiento de declaratoria de fábrica tiene varios escenarios con tratamiento diferenciado. ¿Pero qué es la declaratoria de fábrica? Es la declaración de la finalidad, ¿no?, de la finalización de la construcción ejecutada bajo procedimientos administrativos y de obra en la municipalidad o en la jurisdicción. O sea, la finalización, la declaración de la edificación final, ¿ya? Declaración, declaratoria de fábrica, declaración de la edificación final. Y esa edificación final es la que ha dado lugar a una licencia de construcción, presentación de planos, se construye el 100%, culminación, conformidad de obra y la declaratoria de fábrica otorgada. Esa es la declaratoria de fábrica. No es obligatoria dentro de lo que es la municipalidad, ¿no?, el orden, todo. Pero sí es necesaria cuando usted quiere hacer a lo mejor un préstamo ante una entidad financiera y requiere el aval de su propiedad, que en este caso es su casa o su departamento. Ahí sí requiere la declaratoria de fábrica. Cuando quiere vender su inmueble también, la declaratoria de fábrica. Cualquier trato que haga en uso del inmueble va a requerir una declaratoria de fábrica. Por eso se hace importante y a lo mejor exigente, ¿no? Estamos hablando que este procedimiento de declaratoria de fábrica
tiene varios escenarios. Para aquellas edificaciones sin autorización hasta el 19 o 20 de julio del año 99 deberán acogerse a la regularización de la declaratoria de fábrica establecida por la ley 27157, sin necesidad de tramitar conformidad de obra municipal. O sea, no pasa por la municipalidad, va directamente del propietario al verificador, constatación, informe técnico, formularios registrales, inmediatamente se va a SUNAT, lo aprueba, lo inscribe, lo registra y después pasa ya inscrito, registrado a la municipalidad. ¿Y qué consiste este trámite? Básicamente en presentar los formularios registrales 1, 2 o 3, el FOR, dependiendo del tipo de inmueble y si requiere de habilitación de secciones exclusivas, departamentos, oficinas, tiendas comerciales, puestos de mercado, etc., que además van a requerir de inclusión de un reglamento interno, si hay que hacerlo de acuerdo a lo señalado en el título 3 de la misma norma, o sea, de la ley 27157. Para aquellas edificaciones que han sido ejecutadas con licencia de edificación entre julio, 20 de julio del año 99 hasta el 27 de septiembre del año 2008, puede tramitar ante la municipalidad distrital el certificado de finalización de obra y la declaratoria de fábrica de acuerdo a dicha norma. Para aquellas edificaciones, ¿no?, que se han ejecutado con licencia de edificación, ¿no?, entre el 28 de septiembre de 2008 hasta la fecha de hoy, pueden tramitar la conformidad en solo procedimiento de acuerdo a esto para escribirla en el registro público. O sea, de manera normal, presentar sus planos, todo, ¿no? Pero estamos hablando de regularizar y este no es el término. Para aquellas edificaciones sin autorización municipal, después del 20 de julio, pueden acogerse a un procedimiento de regularización contemplado en la ley 29090, ¿no?, y las cuales hasta el 27 de septiembre de 2008 pueden ser regularizadas hasta el 31 de diciembre de 2008, que después fue ampliada al 31 de diciembre del 2010 y fue ampliada hasta septiembre del 2017. Tanto la ley 27157 como la 29090 establecen, escuchen, normas sobre licencia de edificación que debe otorgar la municipalidad correspondiente al distrito en que se ubica el predio, con la diferencia de que esta última deroga los concernientes a este tema establecido en el título 1 de la primera norma de la ley 27157. Sin embargo, hay que dejar claramente establecido que dicha ley contiene 3 títulos, de los cuales el título 1 trata sobre regularización de edificaciones ejecutadas hasta el 19 de julio del año 99 y el título 3 acerca de los regímenes de propiedad exclusiva. Hecha esta aclaración, se puede comprobar que ambas leyes, 27157 o la 29090, contemplan el tema de la conformidad de obra como el proceso al que están obligados los propietarios que culminan una edificación con planos aprobados por una licencia de edificación, para luego poder registrar la edificación dentro del proceso de declaratoria de fábrica en la partida registral del inmueble. Aquí entra el verificador registral, pues, ¿no?, a través de todo el ámbito de revisión, visita al inmueble, ¿no?, levantamiento de los planos de distribución, ¿no?, verificación del inmueble que cumpla todos los parámetros edificatorios urbanísticos, certificado de parámetros edificatorios urbanísticos, por si acaso. Solamente quiero determinar eso. Es tan importante el certificado para el inicio de todo el proceso que a veces se escapa de esto. El certificado de parámetros edificatorios urbanísticos son datos técnicos cuantificados, normados por cada municipalidad en su entorno edificatorio y urbanístico y urbano, ¿no? O sea, las alturas, áreas, todo pertenece a la municipalidad, siempre lo tienen como dato. Lo que pasa es que algunas municipalidades por ser certificado te cobran hasta 200 soles o un poco más, y otras, muy acorde con la realidad, porque los datos nacen de la municipalidad y lo tienen, no lo generan por cada pedido del propietario, lo entregan gratuitamente. Ojo, gobierno, eso debe ser gratuito para todos, ya sea en Miraflores, en San Isidro o en San Juan de Miraflores, en Villa El Salvador, todo debe ser gratuito, porque son datos de la municipalidad. Esos datos no tienen por qué cobrarse, son los que manejan la municipalidad. Deben darlos gratuitamente, como lo dan algunas municipalidades, ¿no? La ley 29090, vigente en la materia desde el 28 de septiembre de 2008 y que norma la obtención de licencia de edificación, además de la habilitación urbana en su artículo 63 del capítulo 4, establece que de no haberse ejecutado las obras conforme a los planos, se presentarán planos de replanteo que serán revisados por la Comisión Técnica o actualmente los revisores urbanos en la modalidad C, D y B, ¿no? B, C y D, ¿no? No especificando límites en el área de variación, lo que en la práctica significa que se podrá replantear cualquier variación que se realice en la ejecución de la obra que cuente con licencia,
debiéndose tener cuidado en que estos planos finales sí correspondan a la edificación final, ya que el artículo 63.2 detalla la necesidad de que se realice una inspección para que se verifique la veracidad de lo mismo. ¿Qué inspección es? Control urbano. Eso se hace en cada proceso de edificación una vez que se le da la licencia de construcción. Esto hay que tomar en cuenta en cuanto a la licencia, ¿no? Existe el espacio administrativo de costo de soles administrativo, ¿no?, para la obtención de la licencia. Una vez que se obtenga la licencia, ya tengo la licencia. Entonces el propietario debe de avisar, debe indicar a la municipalidad en qué fecha empiezo a construir, para que inmediatamente se den todos los costos ya para iniciar la obra de supervisión en todas las etapas constructivas. ¿Estamos? Entonces, este costo administrativo más este costo de ejecución de obra es el costo total de la licencia de construcción. ¿Estamos? Sí, hay que darnos cuenta siempre de esto, ¿no? Solamente un costo administrativo por los formularios, los planos que se presentan, hasta que aprueba la comisión técnica o el revisor urbano, le dan la licencia de construcción. Aquí nace ya la licencia, aquí ya tiene el propietario. Pero no le estamos obligando a que inicie inmediatamente. El propietario ya verá en el momento que durante la vigencia de la licencia, 1 o 2 años, pueda empezar a construir. Pero antes de empezar, solicita a la municipalidad y paga los derechos para que los profesionales comiencen a supervisar cada etapa constructiva hasta que culmina, ¿no? Y este es el costo total de la licencia de construcción. ¿Vamos? Ahora, ¿por qué y cuándo es necesario obtener la declaratoria de fábrica? Vamos a ver. En primer lugar, porque el artículo primero del Decreto Supremo 035 del 2006, que aprueba el texto único ordenado del reglamento de la Ley 27157, establece que es de aplicación obligatoria a nivel nacional para las edificaciones levantadas en predios urbanos. Cuando se pretende inscribir ante el registro público las construcciones existentes en un terreno urbano, sea en vía regular o en vía de regularización. Cuando se pretende independizar un inmueble en varias unidades inmobiliarias, llamadas departamentos, tiendas, puestos, casas, etc. Cuando se tramita un préstamo hipotecario ante un sistema financiero. Quinto, cuando se pretende vender unidades inmobiliarias construidas inicialmente en un terreno matriz, existan o no bienes de uso común. Sexto, cuando se desea hacer una repartición de herencia que involucre uno o más inmuebles. Básicamente, cuando quieran hacer uso de su derecho de propietario, le van a requerir la declaratoria de fábrica. ¿Estamos? La declaratoria de fábrica es importante porque le da la legalidad técnica de lo construido ante cualquier trámite que se efectúe, ya sea entidad financiera, compra-venta, diferentes motivos. Asimismo, con el Decreto Supremo 011 de Vivienda del año 2005, se modifican algunos artículos del reglamento de ley de la Ley 27157, entre los que se destaca lo que se indica en el artículo 4, en el sentido de que también se podrán acoger a la regularización de las edificaciones, siempre que tengan el marco de tiempo, declaratoria de fábrica o independizaciones de secciones inmobiliarias, aquellos predios ubicados en zonas urbanas consolidadas que se encuentren como urbanos en la municipalidad correspondiente e inscritos como rústico en los registros de predios. Es decir, que a pesar de no contar con habilitación urbana, se encuentren por lo menos con predios registrados en el catastro municipal correspondiente, declarados, ¿no? Y que sus propietarios figuren como tal y amparados contribuyentes de esa municipalidad. Este esquema es un esquema clásico. Existe en casi todo Lima y existen varias entidades, ¿eh? Vamos a ahorrar. ¿Qué sucede? Existe una terminología urbana edificatoria que debemos aprender, que es la condición urbana.
La condición urbana nos indica que algo, o un terreno, o un espacio físico, tiene habilitación urbana. O es área rural. Y en el medio está el término, o es eriazo, o rústico. Hay que tomar en cuenta que en el tema de habilitación urbana es porque tiene todos los servicios, infraestructura urbana. ¿Estamos? Área consolidada. En el ámbito rural son áreas de producción. Agrícolas, agropecuarias, etc. Entonces, si tenemos los casos de que una condición urbana puede ser habilitación urbana, eriazo, rústico o rural, hay que determinar eso, ¿no? Generalmente, si el área, ¿no? Lo primero que hay que buscar que sea rural, porque esa condición de utilizarlo como área de producción implicaría pues que podemos extraer del suelo productos, áreas verdes o productos de pan llevar comestibles, o podría ser pues el tratamiento del terreno a través del uso del terreno, del uso de la tierra. Entonces se queda como rural, pero si no fuera rural no puede, hay terrenos que ya no tienen esa condición de poder extraerla o producirla, trabajar el terreno, y ya no se puede echar, por más que le echen agua, no nace para producir algo, digamos, como plantaciones, algo agropecuario, algo agrícola. Cuando se anula esta posibilidad, entonces lo pasamos a habilitación urbana. Por lo tanto, tiene todos los servicios de infraestructura urbana, áreas consolidadas, pistas, veredas, todas las condiciones urbanas. Pero hay terrenos que son eriazos o rústicos, o sea, no tienen ninguna de las dos condiciones. Y este esquema es que dice la norma que la municipalidad puede regularizar siempre y cuando en el ámbito de la zona, si tengo una habilitación, una área, digamos, ¿no?, que está dentro de un área urbana, de habilitaciones urbanas, con todos los servicios de infraestructura urbana, y es un área consolidada urbanísticamente, todo el entorno, y solamente, inclusive, en la municipalidad está considerado todo el entorno, todo este entorno azul, esa área azul está declarada en la municipalidad y está registrada en SUNAR como área urbana, como habilitación urbana. Pero ese punto negro que ven acá, eso está declarado en la municipalidad como habilitación urbana, pero en registros públicos está como rústico o eriazo. La municipalidad, a través de la ley 29090, en su artículo 24, puede directamente pasar la condición urbana de este terreno, porque aquí hay una urbanización, aquí vive gente, pero no puede actuar sobre los términos administrativos municipales porque no lo consideran como habilitación urbana, lo llaman área rústica. Entonces puede trasladarlo a la condición urbana, habilitación urbana, siempre y cuando esté inmerso dentro de un área mayor que tenga los servicios de infraestructura básica, áreas urbanas consolidadas, ¿no? Y lo pasaría de área rústica a lo que es habilitación urbana. Estos términos, como dice ahí, cuando se tenga, puede regularizarse esa gente que vive acá, puede regularizarla por la ley 27157, siempre y cuando exista estas condiciones, que están inmersos dentro de un área de mayor envergadura, mayor área, ¿no?,
que sea habilitación urbana, o sea, con áreas consolidadas, ¿no? Son términos que básicamente a veces se dejan olvidados, debería darse. Dentro de los procesos de informalidad, esta es una informalidad, que haya una urbanización dentro de un ámbito más grande, que solamente aquí se llame rústico, por lo tanto no tengan las condiciones urbanas que la modernidad permite, o no gocen con los beneficios de la ciudad, ¿no? Existen muchos casos. La Universidad Mayor de San Marcos es un área rústica, está dentro de un área rústica. Por ejemplo, ahí usted le dice a la municipalidad, le dice que tiene una zonificación E3, ¿no? Educación E3 para la universidad, pero su condición urbana es isla rústica, por lo tanto no tiene ninguna validez ninguna de las edificaciones que se hacen ahí. Entonces, esa informalidad, ¿no? Como le dije la vez pasada, ¿no? Algo que es informal debe pasar a formal. ¿Estamos? ¿Y cómo pasa? A través de estrategias de saneamiento físico-legal. El saneamiento está inmiscuido dentro de las estrategias para lograr que algo que está informal pase a formal. ¿Estamos? Bajo ese esquema, comenzamos a ver acá. ¿Qué es el saneamiento físico-legal de predios? El saneamiento es el conjunto de pasos orientados a la regularización y formalización del derecho de propiedad u otros derechos reales. Es decir, con el saneamiento se busca perfeccionar el derecho que se tiene sobre un bien con la finalidad de que éste quede apto para su inscripción en los registros públicos o se inscriba directamente. Entonces, podemos decir que la finalidad última del saneamiento de predios es la inscripción de los derechos que existan sobre los mismos en los registros públicos. ¿En qué consiste el saneamiento físico-legal de predios? El saneamiento es un conjunto de actos orientados a un fin determinado, la inscripción, ¿no? Entonces, el saneamiento como actividad consiste en reunir una serie de requisitos, planos, informes, títulos y seguir meticulosamente una serie de trámites, llenado de formularios, elevación de documentación a escritura pública que nos conducen a la inscripción del predio. O sea, estrategias técnicos legales que nos permitan llevar de lo informal a lo formal. Ahora bien, la cantidad y las características de los actos estarán determinados por el estado físico y legal del predio. De hecho, mientras menos perfectos sean los derechos que se tengan sobre este, mayor será también la cantidad y complejidad de los actos que tendrá que rectificarse. Bueno, es relativo, ¿no? Cada caso es un caso único. Cada casa, cada unidad exclusiva, cada unidad catastral tiene su propia connotación física y legal. Ninguno es igual a otro. Por eso son elementos de casos, casuísticas. Esas casuísticas nos dan lugar a nosotros a aprender el manejo de esto, porque si queremos hacer un saneamiento físico-legal masivo, vamos a encontrarnos con diferentes problemas en la propiedad, en la edificación, en la transferencia, en la propiedad misma, en el documento de propiedad, etc., ¿no? Así, por ejemplo, será más complejo el proceso de saneamiento de un predio construido que no cuenta con título de terreno sobre el cual se erige en comparación al que ya lo tiene. Lógico. Uno de los temas importantes de informalidad es la propiedad. Es lo principal y lo más común. Nace que no es propietario el que está habitando, sino es posesionario, ¿no? La diferencia, los dos pueden tener un título de propiedad, un contrato de compra-venta, un título dado por la municipalidad, solo que uno de ellos transfirió el nombre de la constructora, la municipalidad que era propietario inicial, a él, al propietario, en registro público, mientras el otro se queda todavía con el título de propiedad, el contrato de compra-venta, el testimonio, lo que sea, ¿no? Pero el nombre de la propiedad aparece en registro público a través de una empresa constructora, un tercero, y todavía no aparece él. A este señor se le llama posesionario, ¿no? Nosotros vamos a hablar en todo este término de formalidad con el propietario, pero habría que llamarlo también al posesionario para poder regularizar su propiedad, ¿no? ¿Por qué hacer un saneamiento físico legal? Hasta el momento hemos dejado en claro
que la finalidad del saneamiento físico-legal era dejar los derechos aptos para su inscripción. O sea, hay que sanearlo. Sanear implica pues regularizar, hacer estrategias para poder ver cómo llegarlo hasta llevarlo a inscripción en registro público. Sin embargo, no hemos anotado las razones por las cuales es a la vez importante inscribir el derecho de propiedad. A nuestro criterio, son dos las razones fundamentales para las cuales se explica la importancia del registro de un predio. Una, la primera está relacionada con los efectos protectores que se proyectan sobre el bien cuando éste se encuentra inscrito. Siendo así, la inscripción en el registro protege al propietario y del tercero que con mala fe a veces pretende adquirir el bien. Invasión, algo así, ¿no? Mediante un contrato de compra-venta fraudulento, ¿no? Y que puede alegar desconocimiento de lo registrado. La segunda está relacionada con un fin práctico, y esto es que la inscripción del predio en registro facilita en el mundo real su transferencia, ya que los interesados en la compra de un predio le dan preferencia por razones de seguridad a los bienes inscritos sobre los bienes que no lo están. Lo que dice la ley sobre el saneamiento físico-legal de predios urbanos. Las normas que regulan el procedimiento por medio del cual se realiza el saneamiento de la ley 27157, o sea, a través de la declaratoria de fábrica, en líneas generales podemos decir que esta ley regula tres procedimientos. El procedimiento, vamos a limpiar acá. Vamos a ver los tres procedimientos que regula esta norma y que nos permite básicamente visualizar algunos casos que la ley básicamente puede encontrarse. Procedimiento para regularización de las edificaciones. Es decir, contempla el conjunto de pasos que debe darse para obtener, ¿no?, un título apto para la inscripción de departamentos de edificios, quintas, casas en copropiedad, centros y galerías comerciales y construcciones de propiedad exclusiva. O sea, todo lo que se llama edificaciones. Todo lo que se construye son edificaciones, para los términos que hablamos. Todo lo que se construye, una iglesia, una casa, centros comerciales, todos son edificaciones. ¿Qué son edificios? Edificaciones que tienen áreas comunes. Los procedimientos variarán según el tipo de predio que pretenda sanearse, que lo hemos visto ahorita. Así, por ejemplo, el procedimiento que se debe seguir para el saneamiento de departamentos en edificios será distinto al que debe seguirse para una quinta o para un edificio que uso comercial. Tiene lógica. Son edificaciones distintas, en años distintos, en procedimientos distintos, con documentos de propiedad distintos. 2. Procedimiento para la declaratoria de fábrica. Este procedimiento se realiza cuando se pretende construir una edificación sobre un terreno. La declaratoria de fábrica nace cuando queremos hacer ese acto. Sobre el terreno, construir. La declaratoria de fábrica es el reconocimiento legal de la edificación, ¿no? El procedimiento para obtenerla está dividido en dos procedimientos. Uno, la obtención de la licencia de obra, y dos, la declaratoria de fábrica propiamente dicha. 3. El procedimiento para el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. La ley señala que aquellos predios en los que existan áreas exclusivas y áreas comunes deben regirse por un tipo especial de propiedad, el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. En este régimen, los que tengan dominio sobre un área del edificio son, por decirle de alguna manera, doblemente propietarios, ya que son propietarios exclusivos de un departamento o un área, que puede ser una vivienda, y a la vez son propietarios comunes de otras áreas, pasadizos, escaleras y azoteas. Propiedad exclusiva de edificios. Siendo así, la ley regula el procedimiento que tiene para seguirse, para inscribirse a este tipo de propiedad, el cual consiste en, además de presentar los documentos pertinentes, como títulos, planos e informes, en elaborar un reglamento de junta de propietarios, en el cual se regulen los derechos y obligaciones más importantes de los propietarios con la finalidad de lograr un ejercicio armonioso del derecho de propiedad. El saneamiento físico-legal de predios urbanos. El saneamiento de predios urbanos es regulado por la ley 27157, su reglamento y la ley 27333. Ahora bien, el saneamiento de predios urbanos comprende una serie de procedimientos muy complejos. De hecho, los pasos que se deben seguir para sanear
legalmente un predio urbano dependerá de cuál sea su estado legal también, ¿no? Cuando hay que sanearlo no hay que verlo por el aspecto técnico, también hay que ver el aspecto legal, o sea, la propiedad, como la adquirió, la transferencia. Por eso es saneamiento físico legal, ¿no? Por ejemplo, no será lo mismo sanear un departamento y edificio que cuente con terreno inscrito que hacer lo propio con otro que no haya registrado el terreno, ¿no? Hay que insistir por eso que el procedimiento a seguir para el saneamiento dependerá de la situación legal del predio, o sea, más que legal solo, el legal técnico, ¿no? Y es lo que eligen antes. Todas las edificaciones, al regularizar, contemplan un caso distinto una de otra. Cada uno es un caso único. Son elementos de casuística. Por lo tanto, estamos hablando, ¿no?, de que cada caso es diferente en su saneamiento físico-legal. A efectos de ilustrar un poco lo mencionado, desarrollamos solamente el saneamiento de propiedad en dos situaciones concretas: en departamento de edificio y en propiedad de dominio exclusivo. La regularización del derecho de propiedad en los departamentos de edificio. Esta situación supone la existencia de una edificación. Ahora bien, para que pueda emprenderse la labor de regularización es imprescindible contar con la aprobación de la mayoría simple de copropietarios. Estamos hablando de edificio, ¿eh? Una vez adoptado el acuerdo, recién se podrán iniciar los trámites. O sea, si estamos hablando de regularizar un departamento, que tenga a lo mejor una cierta cantidad de edificios, 1, 2, hasta 5 pisos. Este departamento, esto es un edificio multifamiliar, multifamiliar, reglamento interno, junta de propietario. Hay más de un propietario. Yo quiero regularizar esto, pues. Mira, declaratoria faria, todo, porque el constructor no lo hizo. Para efectuarlo yo tengo que tener el aval de todos los propietarios. No puedo hacerlo solo porque existe una junta de propietarios, un reglamento interno, es lo que indica ahí. Estamos hablando de que los trámites dependerán de si el terreno sobre el cual se erige está registrado o no. Pero debemos tener el acuerdo de todos los propietarios. Una vez adoptado el acuerdo, recién se podrán iniciar los trámites de regularización. 1. Terreno si está registrado. Si el terreno está registrado, se deberá llenar el formulario FOR, junto con todos los requisitos, además del título que acredita la propiedad sobre el bien. Los documentos que deben acompañar son los planos de localización, ubicación, los planos de arquitectura, a una menor escala permite la lectura perfecta, certificado de parámetros, copia literal del dominio, el informe técnico de verificación y nada más. Situación 2. El terreno no está registrado. El procedimiento para regularizar en departamentos, en edificios que no cuentan con terreno inscrito, será distinto. Aquí se deberá presentar el foro acompañado con los requisitos mencionados en los párrafos precedentes, además de la declaración notarial que certifique el derecho de propiedad del solicitante. Una vez acreditados estos requisitos, el registrado procederá a inmatricular el terreno a nombre de los propietarios de todo el edificio, en calidad de bien común, y posteriormente la propiedad de cada uno a cada propietario. Regularización de las propiedades del dominio exclusivo, o sea, los departamentos. Al igual, básicamente, si el terreno está registrado, cualquier propietario o poseedor podrá presentar al FOR, adjuntar los requisitos exigidos por ley. Si el terreno no se encuentra registrado, se podrá presentar al FOR más la declaración notarial que acredite el título del interesado. Saneamiento físico-legal de predios rurales. Debido a su naturaleza y a su uso distinto, el saneamiento de predios rurales se regula por medio de una normativa distinta a la comentada hasta el momento. Siendo así, el saneamiento de predios rurales está regulado por el Decreto Legislativo 667 y la Ley 27161. Estas normas establecen los procedimientos que buscan perfeccionar los derechos posesorios a efecto de garantizar su ejecución. Como se ve, al igual que el caso anterior, el fin que persiste es la realización de los pasos propios del saneamiento de inscripción. Esto está regulado actualmente por lo que son, ¿no?, los gobiernos regionales y las municipalidades, todo lo que es el saneamiento rural. La inscripción de derecho de posesión rural y predios rurales en propiedad del Estado. Una cosa son la propiedad privada donde vivimos nosotros, la propiedad del Estado. Para sanear la posesión sobre predios rurales que se encuentran en propiedad del Estado, se requiere llenar el formulario a registrar, además de acreditar que se ha poseído directa, pública, continua y pacíficamente el predio para su periodo mayor de 1 año. En otras palabras, de lo que se requiere es culminar
con todos los requisitos que exige la ley para la prescripción adquisitiva. Prescripción adquisitiva, procedimiento que permite en una cantidad de años asumir la titularidad de manera pacífica, ¿no? Continua, pública y directa. Inscripción del derecho de posesión de predios rurales en propiedad de particulares. Para sanear la posesión sobre los predios rurales que se encuentran en propiedad de particulares, ¿no?, se requiere también llenar los formularios registrales, además de acreditar la explotación económica, lo que es acreditar económicamente y la posesión directa, continua, pacífica, pública, y así como propietario del predio por un periodo mayor de 5 años, prescripción adquisitiva. El saneamiento de un predio es uno de los procedimientos más complejos que existe en nuestro medio legal, por lo que tanto, emprenderlo correctamente pasa fundamentalmente por contar con un conocimiento cabal y minucioso de los requisitos y procedimientos técnicos legales que deben seguirse. Se tiene que saber, por ejemplo, si los informes técnicos, planos, licencias no tienen ningún defecto, o si las medidas perimétricas del terreno coinciden con lo que está registrado, etc. Eso es importante, ¿no? Ahí entran los términos que vamos a ver posteriormente a nivel de registro. Un caso es que el terreno aparezca con un área en registro, y otro caso es que el mismo terreno, de manera física. Los dos casos no generalmente coinciden, a veces existen divergencias en estos. Y ahí viene el tema, el saneamiento de los predios ya registrados, o sea, los terrenos, las propiedades. Siempre nos vamos a ir al tema de áreas, medidas y colindancias, que es donde se cometen los errores, ¿no? Entonces, el saneamiento básico va a ser o con la municipalidad, ¿no?, básicamente el registro público, la manera física de declarar en la municipalidad, o lo que en algún caso posterior, cuando se efectúe, ¿no?, el otro dato del mismo predio, si fuera por el dato del catastro. Todos estos tres temas generalmente son divergentes. Deberían coincidir los tres si es el mismo terreno. No siempre sucede así, ¿no? Vamos a culminar la clase de hoy día con algunas definiciones en saneamiento físico legal, ¿no? Estas definiciones se aplican en el saneamiento físico legal básicamente para edificios de departamentos, unidades inmobiliarias que cuenten con bienes y servicios comunes y secciones de propiedad exclusiva, ubicados en edificios de más de un piso o nivel. En quintas, unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que cuenten por lo menos con un pasaje de acceso en calidad de bien común. Casas en copropiedad, unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que cuentan con áreas recreativas adyacentes a propiedad común o a servicios comunes. Centros y galerías comerciales o campos feriales, unidades inmobiliarias que cuenten con bienes de servicio común de sesiones exclusivas para uso comercial. Otras unidades inmobiliarias de bienes comunes, unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que han sido independizadas y que cuentan con un terreno como bien de propiedad común. Unidad de propiedad exclusiva, unidades inmobiliarias que no cuentan con bienes ni servicios comunes. Vamos a terminar mencionando esto, ¿no? Una cosa es que exista en uno de los lotes lote 25, 26 y 27, que exista una propiedad horizontal acá, ¿no? Estamos hablando de una persona, mira así. Esta propiedad horizontal, pues, estamos hablando, tiene, si lo vemos, ¿no?, esto mirando de alto, pero si lo vemos en altura, varios pisos, ¿no?, varios niveles, ¿no?, va a contar con áreas comunes solamente, escaleras que se distribuyan a todos y pasadizos de ingreso, ¿no? Porque el lote es para una sola edificación. ¿Estamos? Pero puede suceder que lo único que comparten esto es el terreno
y básicamente las áreas comunes y los ingresos. Pero puede haber, como en estos casos, ¿no? Estos casos de acá, edificios multifamiliares, varios edificios, que aparte de tener estas características, de tener áreas comunes, pasadizos comunes, escaleras y ascensores, tienen áreas externas comunes, en los cuales lo comparten todos los edificios. Pueden ser, digamos, áreas recreativas, pasivas, parques, juegos infantiles, ¿no? Pasadizos comunes, ¿no? Y estas áreas son de copropiedad de todas las edificaciones. ¿Se entiende? Con el término de copropiedad, cuando dentro de un área donde hay varios edificios multifamiliares hay áreas externas que sirven para el uso de todos, o sea, son copropietarios de esas áreas, aparte de ser copropietarios, digamos, propietarios del terreno, ¿no? De esto y de las áreas comunes que determina cada edificación. Si estamos viendo ahí, pues estamos viendo el caso primero de los edificios, que son este caso de acá, ¿no? En un solo lote, o varios multifamiliares, varios edificios que tienen áreas comunes externas, locales comerciales, ¿no? O las unidades inmobiliarias, unidades exclusivas, propiedades exclusivas, ¿no? Una en cada lote, como en este caso, ¿no? Esto sería básicamente algunas definiciones que nosotros manejamos dentro del ámbito, ¿no? De la declaratoria de fábrica. Entonces, existe, como le digo, diferentes datos o definiciones que nosotros vamos a manejar, ¿no? Desde los edificios de departamentos, ¿no? Las quintas, ojo que no hablamos de condominio, estamos hablando de quinta porque ese es el término técnico. En el reglamento nacional de edificaciones se maneja el término de quintas, que no se ofendan la gente de Miraflores, ¿no? La gente de la planicie, no, yo vivo en condominio, no, es una quinta. Pónganle nombre de condominio si quiera, pero es una quinta técnicamente. Casas en copropiedad, como hemos visto ahí, que tienen, ¿no? Que cuentan con áreas recreativas adyacentes de propiedad común o servicios comunes. Centros o galerías comerciales, estamos hablando de campos feriales, ¿no? En donde existen, pues, a lo mejor los mercados, las asociaciones de comercio, de tiendas, los centros comerciales, ¿no? No sé si podremos verlo, en este caso, las galerías comerciales Gamarra, por ejemplo. El Gran Emporio, hay que dejarlo como un caso muy integral, ¿no? ¿No? Sería más o menos como esto, Gamarra, ¿no? Varios edificios y todavía hay áreas comerciales externas, un caso para utilizarlo y revisarlo. O lo que es el Jockey Plaza, Plaza Lima Norte, Plaza Lima Sur, pero hay que verlo por las edificaciones ahí, porque no tienen, es un gran terreno, las edificaciones no adquieren propiedad cada uno, ¿no? Te vayan a esos centros comerciales en Plaza Lima Norte, Plaza Lima Sur, las edificaciones son hechas de drywall, no es porque sea un material desechable, sino porque es fácilmente desmontable, y cada una de las edificaciones, pues definitivamente no adquiere propiedad, y es un solo propietario, el gran terreno, ¿no? Unidades con bienes comunes y lo que llamamos nosotros la propiedad exclusiva, ¿no? La propiedad de una unidad multifamiliar, una unidad que genera básicamente lo que es, ¿no?, la propiedad en el Perú, ¿no? De esto nosotros podemos hacer un cruce de información con lo que hemos visto, ¿no?, de lo que ha ocurrido en el Perú con el uso de la vivienda en todos los años, de los años 20, 30, 40, 50, pasado por los barrios fiscales, barrios residenciales, unidades vecinales, conjuntos habitacionales, ¿no? Habilitaciones o habitaciones urbanas progresivas, ¿no? Estamos hablando de todo y lo que llamamos nosotros, lo que es los antiguos pueblos jóvenes, habilitaciones urbanas en forma general actualmente. Ya dejamos de lado los términos de pueblo joven, asentamiento humano, son habilitaciones urbanas. Todos somos habitaciones urbanas. Y la ciudad es un conjunto de habilitaciones urbanas. Para esto vamos a proseguir la próxima clase y espero que puedan estar revisando porque vamos a entrar a términos ya más directos en la siguiente clase de declaratoria fábrica. Muchas gracias.